One, two, three. Un sendero nuevo, hasta el manantial. Gracias a todas y a todos. Hoy tenemos muchas amigas y amigos aquí. Somos 18 hoy, más que nunca, en el programa de Un Nuevo Sendero hasta el Manantial. Y pido un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy, señoras y señores, Ana García de la Fuente, artista y psicoterapeuta, que nos va a hablar de muchas cosas, pero lo estábamos charlando hoy, ahora antes de empezar la grabación, acerca de lo importante que es el dibujo, de la figura de tu maestro, ahora hablaremos de él, pero del dibujo y de la expresión a través del dibujo en los primeros años de la infancia, especialmente, pero bueno, en cualquier momento. En cualquier momento. Pero cómo en ese momento se produce un estallido, no sé cómo definirlo. Eso es. Una especie de impulso creativo que es muy especial. Eso es, un impulso creativo de los momentos más creativos de los niños a los 3, a los 4 y a los 5 años, para la sorpresa de muchas personas. Es un programa precioso y además la casualidad que vamos a mencionar a Daniel Garrido. Y la casualidad que en el último programa, en el último episodio, una de las últimas intervenciones que hubo fue la suya. Y él dijo con mucha expresividad, él dijo lo importante que era para él el dibujo a la hora de comunicarse. Mi imaginación dice que tengo que dibujar cosas como de terror, entonces siempre las dibujo y cuando las termino o hago cualquier cosa, se las enseño a mis padres y mis padres dicen, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y yo les digo que esta es mi forma de expresar mis sentimientos. Claro, claro. Mejor que por escrito, mejor que con palabras, a veces puede ser. A mi madre le encanta dibujar y creo que a mí también me ha pasado, aunque aún me queda un poco de tiempo para mejorar, pero como que yo intento expresarme a través del dibujo. Claro. Y, por ejemplo, hubo un día que justamente me salió un texto argumentativo muy mal, entonces volví a mi casa muy triste, hice como el típico dibujo de un paisaje lloviendo. Sí. Se los enseñé a mis padres y mis padres aún, ¿por qué? Pero porque ven que como que te pones a lo mejor muy trágico. Muy trágico, y ellos piensan que a lo mejor yo soy muy feliz, entonces puedo dibujar cosas felices, pero sin embargo es como mi forma de liberarlo, soltarlo y Hombre, yo pienso que uno puede tener tristeza. Desde el momento que la estás expresando, ya es una manera de vencer esa tristeza. Le mandamos un fuerte aplauso para él. Es un compañero vuestro del colegio, Daniel, y fue una casualidad muy bonita, porque nos da pie a hablar precisamente de eso, de cómo es un nuevo lenguaje, perdóname Ana por aventurarme nada, yo aquí. Lo haces fenomenal. Pero es un lenguaje, entiendo, tan importante como las palabras muchas veces. Eso es, muy bien, es un lenguaje tan importante como las palabras. Realmente es un lenguaje que cada niño crea y además es un lenguaje singular. Cada niño crea su propio lenguaje. Y esto es importante que lo sepamos porque así vamos a poder estar mejor con los niños, les vamos a escuchar mejor y les vamos a acompañar mejor mientras dibujan, sin intervenir, sin forzar, dándoles libertad y dejándoles inventar ese lenguaje y sorprendiéndonos con lo que son capaces de inventar, que es lo que sois capaces de inventar cada niño si os dejamos esa libertad. A mí me gustaría empezar, Ana, son muchas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Sí. Y bueno, interesantísimas, pero me parece bonito mencionar cómo surgió la idea de este programa. Eso es, que fue también otra especie de casualidad, yo caminando por la calle en Madrid y de repente me encuentro con una galería, el escaparate de una galería de pintura en Madrid, en el que podíamos encontrar, creo que los tienes a mano, y de repente me fijé en los libros que tenían en el escaparate. Uno de ellos era los dibujos de los niños, y yo entré a interesarme por el autor de estos libros. Y me encontré con Margarita, que ella está al frente de la galería, y ella me habló de su marido, Antonio Machón, que fue tu profesor, y fue un artista, teórico, psicólogo, acerca de este tema, desde una dedicación absoluta y un ejemplo como maestro para tener en cuenta esta cuestión que a lo mejor no es tan conocida. Y él dedicó prácticamente su vida a esto. Así es, así es. Pues fijaos, Antonio Machón es un señor que yo me encontré por la calle, él había escrito este libro y yo llevaba muchísimo tiempo trabajando con niños sobre dibujo, arte, escultura, y cuando leí este libro, pues resulta que me dio un montón de claves que yo como maestra no sabía.
Así que le paré por la calle, le dije que me había leído su libro, vio que yo esto me lo tomaba muy en serio y decidió invitarme a su casa y explicarme todo lo que él había descubierto, que son cosas muy importantes que nadie sabe. Y bueno, ha estado 40 años estudiando el dibujo infantil desde que los niños empiezan a coger un lápiz hasta que ya son mayores y ha descubierto muchas cosas que a día de hoy, después de 141 años de investigación sobre el dibujo infantil, pues nadie sabía. Y de esta manera, pues claro, yo ahora me siento con los niños que quieren dibujar o que les gusta el arte, como a vosotros, que creo que a algunos gusta el arte, pues me siento de otra manera a escucharles. Así que... Sí, el ejemplo de Antonio, ¿no? Y Margarita me contaba, Margarita encantadora, sí, estuvo hablándome, bueno, horas sobre todo el trabajo de su marido y de ella al frente de la galería y enseñándome los dibujos, la relación que ellos tenían con pintores como Tapies, con Antonio Saura, pintores que se interesaron muchísimo sobre esta cuestión porque para ellos significaba. Me explicabas tú también que esto nace de alguna manera en un momento dado, artistas, en aquel momento se les puede decir subversivos, contra todas las reglas, intentan una manera de expresión informalista, que así es como se llama precisamente al grupo de estos pintores, en el que se interesan de una manera primigenia por algo tan fundamental como es enfrentarse al trazo, al dibujo, sin ningún tipo de condicionamientos académicos, ¿no? Eso es. Claro, durante toda la historia del arte, pues los artistas tenían unas normas y unas reglas, ¿no?, para representar la realidad. Y a lo largo de la historia, pues los artistas, como siempre, pues se rebelaron contra esas normas y buscaban algo pues novedoso, diferente. Y gracias a esos artistas se interesó el mundo por el dibujo infantil, porque ahí vieron en los dibujos de los niños que había algo que ellos no tenían, que ellos habían perdido, que era una espontaneidad, algo muy natural. Voy a pasarle la palabra a este chico. Pasamos con las primeras preguntas, gracias. Vamos a las preguntas, a ver qué nos quieres decir. ¿Cómo te llamas, amigo? Que yo, cuando estaba haciendo un dibujo para la clase de artística que tenemos en el cole, empecé con una cara como de un animal abstracto, después le añadí un detalle y otro, y hasta que terminé no me di cuenta de que había pasado de ser una cara con dos ojos a un monstruo abominable. Y yo me había quedado como, he hecho todo esto sin darme cuenta. ¿En serio? ¿Tuviste esa sensación? Es que no me di ¿De verdad? cuenta. O sea, yo veía cómo añadía todos los detalles, pero yo no pensaba, era... Esto queda bien con esto, y esto con esto, y esto con esto. Qué bueno, amigo. Y acabé con una cosa totalmente diferente con la que empecé. Y lo hice sin darme cuenta. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, es que fíjate, Ana me hablaba precisamente de lo importante que es el inconsciente. Eso es. En este fenómeno, porque dibujas y muchas veces no eres consciente ni de lo que estás haciendo. Yo lo describí como cuando mi conciencia se apaga y toma el mando la imaginación. All right. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que vas a hacer tú el programa en vez de nosotros. Muy bien. Qué interesante. Espera, Venga, tienes tu un micro. día estaba pues en mi casa, ¿no? ¿Cómo te llamas, perdona? Pablo. Estaba en mi casa y pues entonces me aburría y empecé a dibujar pues así garabatos y al final empecé a meter colores y pues lo que salió no tenía sentido, pero o sea, normalmente en el arte expresas lo que sientes de una manera distinta al hablar y pues entonces ahí pues no sé, pues lo expresé todo. Y una pregunta, ¿qué cosas te dijo, o sea, qué curiosidades te dijo ese señor del dibujo de los niños? Bueno, pues os las voy a contar. ¿Tú quieres decir algo antes de que yo le conteste? Que en lo de Pablo y a mí, yo la verdad es que no sé cómo el dibujo que hice pudo representar mis pensamientos. O sea, es misterioso, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Nunca he creído que mi mente, cuando miré el dibujo, me quedé como, ¿qué está pasando dentro de mi mente? Es buenísimo, es un abismo, buenísimo, buenísimo. Pues justamente eso es lo que descubrió Antonio. Antonio descubrió con un niño que tenía 3 años que siempre iba con la bicicleta cerca de su casa, era un vecino, un amigo de Antonio, el hijo de un vecino, y le dijo que quería entrar en su casa a dibujar, y entonces Antonio le dejaba entrar. Y al principio el niño tenía 3 años, y lo que hacía, pues todavía está en el garabato, en la forma redonda, ¿no? Y claro, los colegios siempre te dicen, esto es un círculo.
y no te dan la oportunidad de hacer lo que acabáis de contar vosotros, de decidir vosotros qué es eso que estáis haciendo. Así que Antonio se quedó con este niño que venía todos los días, cada vez que llegaba a su casa estaba el niño en la puerta, le dejaba entrar y al principio el niño, los primeros días, decía, esto es una redonda, esto es una redonda. Y Antonio espero, hasta que un día ese niño, que tenía 3 años, dijo, esto es un niño. Y luego hizo otro círculo al lado y dijo, esto es un lobo. Y luego hizo 2 segmentos uniendo esos 2 círculos y dijo, esto es un lobo muy malo que se quiere comer al niño. Y ahí empezó Antonio a entender que más allá de lo que es la forma y todo lo que se ha estudiado sobre la forma, hay algo que está dentro de la cabeza de los niños que hay que escuchar, porque el niño ya estaba hablando de lo que habéis contado vosotros ahora mismo. Un niño de 3 años, pero nadie se imagina, ¿no? El niño tampoco se da cuenta que puede contar eso que ha hecho como lo habéis contado vosotros, ¿no? Muchas veces los adultos tenemos como la presión de intervenir ahí, ¿no? Eso es, como si, sí, no, sí. esto se tiene que hacer de esta manera. O, Sí. o de alguna manera condicionar, a veces sin darnos cuenta. Sí. Pero claro, aquí el trabajo de Antonio entiendo que era desde la escucha y el respeto absoluto Sí. de que ahí había una voz que estaba intentando expresarse, ¿no? Eso es. Y esa voz, como si fuera el agua en un río, busca su propio camino, ¿no? Y esa voz busca su propio camino. Y es importante que le demos ese espacio para que lo haga, porque normalmente no se hace porque se tiene miedo a que uno no le entienda o piense algo, ¿no? Por ejemplo, con vosotros, os daría corte decirle a la gente lo que estabais dibujando, ¿no? ¿Alguna o alguno ha sentido eso? Entonces, según lo que has dicho tú, lo que he entendido es que, por ejemplo, en el dibujo este, a lo mejor yo no estaba pensando en eso, pero lo estaba relacionando de alguna manera con mis pensamientos. Y eso es como lo que hacía el niño de Antonio, Claro. ¿no? Muy bien. Qué bien expresado, Daniel, de verdad. Porque justo el otro día cuando hablábamos del pensamiento simbólico, cómo de repente, corrígeme, pero en esos garabatos hay un simbolismo que sale del interior del Sí, niño. No sí. es que él vea algo fuera e intenta representarlo, sino hay una voz interior que intenta simbolizarse de una manera gráfica, ¿no? No sé Sí. cómo lo veis esto, si alguna ha tenido alguna experiencia o ha dibujado algo que no sabía exactamente lo que estaba pasando, o cuando empiezas a dibujar el trazo y parece que la mano te va sola, ¿no, Daniel? ¿Tú has sentido eso? Gracias por intervenir. Gracias por tener toda esta pasión. Francamente, desde el punto de vista como emocional, ningún garabato es un garabato. Vale. Bueno, voy a parar esto que estás Gracias. diciendo porque me has dado la opción de pasar a algo que os quería enseñar precisamente sobre el garabato, ¿no? ¿Tienes aquí? ¿Lo podemos alcanzar? sí. Antes Ana me estaba diciendo, porque hoy es la primera vez que ensayamos el grito sordo para terminar el programa haciendo el grito sordo. Y Ana me decía que ella pensaba que el grito sordo sería una especie de representación corporal de un garabato. Lo de... ¿Nos parece un poco? ¿A quién se le ocurriría con un gesto representar un garabato? A mí se me ocurre el grito sordo. ¿A ti? Así, con la mano. Bueno, pues mira, una de las cosas que descubrió Antonio fue que antes de las formas el niño hacía garabatos, pero normalmente nosotros vemos un garabato, un tipo de garabato. Y Antonio nos fue enseñando que no solamente hay un tipo de garabato, sino que hay 4 tipos de garabato. Y él sabía mirar el garabato y sabía en qué momento estaba el niño, si estaba en el primer garabato o si estaba en el 4.º momento del garabato, que es el que está más cercano a la forma. Y como veréis, aquí un niño que tiene 3 años hace esto. Él documentó todos estos dibujos. Y Estos los he documentado yo gracias a que Antonio me enseñó que él tiene documentados 30.000 dibujos, 30.000. documentados mes a mes, 1 año y 1 mes, 1 año y 2 meses, 30.000 dibujos. Tiene un archivo que podéis ir a ver. Si queréis un día ir a ver a Margas, os lo enseña. Entonces, él me enseñó... Y decir también que el sitio donde se pueden encontrar los libros es en la galería Antonio Machón. Antonio Machón, sí, que está en Conde de Siquena. Y bueno, como veréis aquí, este niño que tiene 3 años y que yo le dejo tranquilo, porque estos niños sí que los he tenido yo, pues este niño me dijo que este era él. Y Él dijo directamente que él era ese. Este él, soy que yo. le representaba un autorretrato. Sí. Qué grande. Lo que pasa es que los niños a esta edad, Antonio también explicaba esto, ¿no? Que todavía el niño no está simbolizando, sino que dice, a lo mejor ahora me dice soy yo y mañana me dice otra cosa o pasado mañana me dice otra diferente. Para el niño no es importante lo que es. Es más importante para el adulto que para el niño. Entonces no hay que preguntarle tampoco mucho al niño qué es, sino dejarle hacer para que le suceda lo que os ha pasado a vosotros. En este, por ejemplo, dice que era un túnel de buenos. Un túnel de buenos, ¿qué os parece?
¿eh? Bueno, entonces, ¿qué enseñó Antonio? Que si nosotros realmente dejamos esta libertad, llega un momento que el dibujo evoluciona y pasa a otro momento, ¿no? Que os voy a enseñar un proceso del garabato diferente, que no sé si alguno es capaz de decirme qué ve aquí de diferente de lo que hemos visto antes. Sí. El dibujo 1 es sin un... O sea, bueno, no tiene patrón, pero de diferentes ir de un lado a otro. Y este es como que ya tiene un objetivo en el dibujo, así que es Vale. como dibujar círculos, tener un objetivo. Vale, vale. Os explico por qué. Como que Porque haya un enfoque, ¿no? Más determinado. claro, porque el niño está descubriendo el lenguaje, entonces el niño descubre el lenguaje a través de los pensamientos que tiene dentro, pero sin pensar que él está haciendo esto, simplemente es libre y él hace esto. Y a medida que avanza, como dice Antonio, pasa por diferentes tipos de garabato hasta que llega a la forma. Y esa forma es la que ya la nombra más claro, porque ya el niño ya lo dice más claro, y eso ya sería el símbolo. Tú querías hablar, Y cuéntanos este es qué querías decir. el descomunal trabajo de Antonio Machón de ir rastreando cómo ese lenguaje va naciendo. Bueno, y tú como su principal alumna, rastreando cómo ese lenguaje va surgiendo y simplemente hay que darle tiempo. Eso es. Porque muchas veces, perdona, tenemos la impaciencia a lo mejor. Eso es. De hecho, lo que hay que explicar es que esto sucede si el niño se siente libre, si esa persona le da confianza y, por supuesto, a lo largo del tiempo, porque yo os he pasado como de los 3 años a los 4 años, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya veis que ha cambiado. A ver, ¿qué me podéis decir de esto? ¿Cómo ha cambiado? En este dibujo y en el anterior veo algo en común, que ya no son líneas que no son así, más como líneas más rectas y que empiezan a tomar forma. Muy bien, está llegando a la forma, muy bien. ¿Qué más? Yo también veo, o sea, ya tiene la idea, ahora solo le falta colorear. O sea, ya tiene el círculo hecho que pone ahí y luego ya creo que ya empieza a colorear lo que quiere él. Muy bien, acabas de decir algo muy importante que también nos explica Antonio. El niño, cuando hace la forma, que lo estás viendo y tú sin saberlo lo has descubierto, es que cuando el niño tiene sensaciones sobre las cosas, es decir, aquí estaba haciendo una banana, un plátano, ¿no? ¿En serio? Y cuando ya tiene sensaciones sobre esa forma, ¿no? Sensaciones de cómo sabe esa banana o qué textura tiene, utiliza el garabato para representar esas sensaciones. Lo has dicho sin darte cuenta, pero estabas diciendo exactamente lo que este niño ya tenía como una intención, ¿no? ¿Qué más? Yo voy cambiando de dibujo para que vayáis hablando. Quería decir que también depende de lo que sienta y lo que quiera expresar, pues va a dibujar de una manera u otra. Y pues eso. Eso es. Esto es una galleta. Cómo los pensamientos se van haciendo, ¿eh? ¿Mm? El garabato, en este caso, se utiliza para que te des cuenta de que esa galleta la ha probado. ¿No os da la sensación de que la ha probado? Y entonces utiliza los garabatos que utilizó de pequeño para contar algo. Por eso los garabatos sí son importantes. Hay que hacerlos, porque luego te sirven. Alguien me dijo antes que le gustaba Picasso. Y a mí me gusta mucho Pablo Picasso, sus obras me gustan mucho y me tiene una forma de expresarse que también me ayuda a reconocer mis sentimientos. Muy bien. Que aquí todos los dibujos están dibujados con lápiz gris. ¿Y cuándo va a empezar a utilizar los colores el niño? Pues me encanta tu pregunta, porque es otra cosa que yo le pregunté a Antonio, porque os cuento, cuando estás con niños, pues si utilizan el lápiz, sucede todo esto de inventar un lenguaje propio, pero si yo les doy un pincel, ya no sucede tanto, porque con el pincel y la pintura se empiezan a perder, empiezan a poner un color encima de otro. Entonces, Antonio me explicó que de lo que estamos hablando de inventar un lenguaje gráfico tenía que ser con el lápiz o con utensilios que tengan punta. Entonces, todo este trabajo yo lo tengo igual con colores, pero con lápices de colores. Él subrayaba mucho eso, como que el grafito Sí. es la manera, ¿no?, más Sí. apropiada para representar el pensamiento. Sí. Y el color ya, a lo mejor, entramos en otro territorio. Claro, el color, vamos a ver, el color es otro territorio, pero más que nada porque estamos hablando de un lenguaje gráfico, ¿no? Ahora os voy a enseñar, voy a hacer un cambio de dibujo y os voy a enseñar... Pintores como Antonio Saura, un pintor tan importante, él era amigo íntimo de Antonio Machón,
Y creo que, según me contaba Margarita, muchas veces le encantaba, por supuesto, charlar con Antonio, porque él recogía ahí pues todo el fundamento teórico de lo que él por instinto estaba intentando trasladar a la pintura, ¿no? Es así, Antonio Saura, nos contaba Antonio, que era muy amigo suyo y que estaba intentando pintar de una manera muy espontánea, muy libre y disfrutar con eso, y tenía muchas conversaciones con Antonio sobre estos asuntos, y Antonio, como sabía todo esto, pues le podía contar un montón de cosas. Sí, amiga. Te quiero preguntar una cosa, que si el dibujo tiene que ver con la escritura, porque en nuestro colegio, por ejemplo, en infantil, antes de pasar al bolígrafo, de pasar a escribir con otro tipo de utensilio, nos daban el lápiz. No sé si tiene algo que ver. Bueno, el lápiz básicamente es por si te equivocas, para que lo borres y lo corrijas y luego te dan el bolígrafo, pero para mí sí que tiene que ver con la escritura. Para mí esto es una manera de escribir. Inventar un lenguaje es una manera de escribir. Y ese lenguaje se puede decir que de alguna manera, no sé cómo encontrar las palabras, pero ese lenguaje ya está ahí germinando, quiero decir, es un fundamento de nosotros como seres humanos, que llevamos esa capacidad del lenguaje que nos atraviesa. Me acuerdo que me hablabas mucho también del psicoanálisis. Sí. Y de una figura como Lacan, que él investigó eso, cómo el lenguaje nos atraviesa y es parte de nuestra naturaleza. Y eso ya está ahí como si fuera un germen, como si fuera una semilla. Sí, claro. Lacan hablaba del lenguaje, ¿no? Que decía que los seres humanos estábamos atravesados ya por el lenguaje, ¿no? Y que todo esto de lo que habláis del inconsciente, el sujeto del inconsciente, está atravesado siempre por un lenguaje, que sería el lenguaje verbal, ¿no? Las palabras que ponemos cuando hablamos. Pero bueno, Lacan nos hablaba de un lenguaje que es el lenguaje verbal con el que nos comunicamos, pero esto es otro lenguaje que es un lenguaje gráfico a través del cual también nos comunicamos, ¿no? Entonces, los dos nos ayudan. Lo que decía Antonio, que por qué dibujan los niños, que es otro libro que escribió, que es este de aquí, ¿no? Que después de explicar todo lo que se había descubierto sobre el dibujo infantil en su primer libro, pues escribió uno segundo para que los adultos entendiéramos qué están buscando los niños cuando dibujan, por qué dibujan. Y realmente lo que te viene a decir Antonio es que están intentando entenderse, que están intentando descubrirse, que están intentando... El deseo, claro, la necesidad absoluta sí, de hacerse entender. exacto, de entender los miedos o de sublimar cosas que no pueden decir con palabras. Es una manera de atravesar muchas cosas que tenemos los seres humanos dentro de la cabeza y que no decimos. Me acuerdo que me decías que era muy gracioso, ahora que tenemos los tres libros uno al lado del otro, como en el afán divulgativo de Antonio Machón, su principal libro, y primero puede que sea este, Los dibujos de los niños, y él fue luego haciendo otras versiones cada vez más didácticas para que fuera más accesible toda su investigación, digamos. Sí, así es. Primero hizo este libro, ¿no? Escribió este libro, que es un libro muy, muy completo para profesionales, pero se dio cuenta de que no iba a llegar a quien tenía que llegar, que era a las personas que están con niños. Así que decidió hacer otro para ver si conseguía llegar a todo el mundo, y es un poquito menos grueso, y aún así se empeñó en que no era suficiente, y entonces decidió hacer un tercer libro, que es este, ¿no? Que era como, bueno, ya si no te quieres leer estos libros tan complicados, a lo mejor capítulo a capítulo, porque viene definido la edad del niño. Si tu hijo tiene 3 años, esto es lo que en el momento en el que le podrías entender, la manera de entenderle. Eso es. ¿Por qué es tan importante justo esa edad, 3, 4 años? Bueno, ¿por qué creéis vosotros que es tan importante esa edad, 3, 4 años? Alguien, después de enseñaros los dibujos, y os voy a enseñar otros 2 que ya son de 5 años, ¿no? Después de eso que hemos visto, os enseño un dibujo de un chico y de una chica. Como veis, este chico siempre dibujaba con las mismas formas y esta chica siempre dibujaba con las mismas formas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía 100 dibujos, yo sabía de quién era cada dibujo, porque ya habían inventado su lenguaje, porque les habíamos dado la libertad y ya lo podían inventar. ¿Os dais cuenta que no se parecen en nada los dibujos? Y tienen 5 años. Y cada niña, cada niño había encontrado su nuevo sendero hasta el manantial, ¿no? Como su camino de expresión personal y singular. Eso es. Y luego te lo iba contando... Es como nuestra huella, al fin y al cabo. Sí, es algo intransferible. Algo como lo que han contado ellos, como algo que ellos van descubriendo sin esperarlo, ¿no? Como algo que os sorprende, ¿no? Una pregunta. ¿Los garabatos suelen cambiar según la edad de los niños? O si se enteran de más cosas, o por ejemplo,
si leen, si juegan, suelen hacer los garabatos de esas cosas que tienen que los ven todos los días. Me encanta tu pregunta. Es que qué inteligentes sois todos, de verdad. Porque cada vez que me hacéis una pregunta, me hacéis acordarme de las preguntas que yo le hacía a Antonio, que él también me las contestaba, ¿no? Él, por ejemplo, contaba una anécdota de una vez que fue al parque con un niño y entonces el niño vio unas palomas que estaban picoteando y que luego cuando el niño fue al dibujo empezó a expresarse con el picoteo de la paloma. Entonces, al principio el dibujo, es verdad que el niño tiene 3, 4, 5 años, sale de dentro, como habéis contado, es algo que sale de dentro y que el niño ni siquiera controla, ¿no? Pero luego ya cuando el niño inventa su lenguaje y descubre sus propias formas, empieza a encontrarlas fuera. Y cuando tiene experiencias, fuera, como tú me has preguntado, las incluye. Y todas las experiencias que tú vivas, imagínate que te vas a un parque de atracciones y vives lo que es el sentido de la velocidad. Tú eso luego llegas a clase, había muchísimos niños que llegaban a clase, se habían estado en el parque de atracciones y te pintaban eso. Todas sus experiencias. Claro que sí, influye un montón. Utilizo como los dibujos básicamente para como comunicarme conmigo y entender qué me está pasando y es, a ver, Sí. imaginación, dibújame lo que estás haciendo para que nos entendamos. Para entenderte a ti mismo, ¿no? Sí, es como, con los dibujos hago un dibujo. Ese dibujo después como que me ayuda a entenderme a mí mismo y al entenderme a mí mismo hago otro dibujo y al final consigo como descubrir lo que... No es como descubrir lo que estoy pensando, descubrir... Sí, sí. No tengo palabras. Ese es el camino de la vida, Claro. ¿no? Gracias, Daniel. El camino de la vida es conocerse a uno mismo. Descubrir algo nuevo. Y es una aventura enfrentarse Descubrir a algo ese dibujo, nuevo. ¿no? Es verdad lo que tú dices. Cuando tú estás dibujando o estás pintando, estás creando, porque me da igual desde qué lugar creamos, normalmente la obra te sorprende y de pronto la obra te habla. Y de pronto una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es escuchar qué nos está diciendo, porque tú vas con una idea, como dices tú, empieza tu inconsciente a emanar, sublimando todo tu interior y de pronto te empieza a hablar la obra y tienes que saber qué te está diciendo. Es que- Y de realmente creces y aprendes algo nuevo. Es así. Es así. Y qué bien dicho por tu parte ahora cuando Sí. has dicho, es que no tengo palabras. Es que por eso tienes ese deseo. Como uno no tiene palabras, se mete en esa aventura, ¿no? A ver si... La verdad es que pocas veces me sucede esto porque no muchas veces tengo tiempo para pintar y la mayoría de veces, como antes era muy perfeccionista y simétrico, se me ha quedado un poco de esa como actitud ahora en la mente y muchas veces como que frena el inconsciente y no me deja llevar las riendas y tengo que hacer algo Claro. que he visto y Claro. ojo, pero Qué bueno. fue de la profesora de música Ana, gracias, Está por aquí ella. que nos dijo que empezásemos con una figura. Yo cogí la figura y la utilicé para un ojo, luego le puse una cara y luego de ahí le fui añadiendo cosas, pero yo no sabía qué añadía. Yo estaba añadiendo porque ahí no tenía ninguna base por empezar, solo tenía una figura y le podía añadir lo que quisiese. Qué bueno, Daniel. Que me comentabas que muchas veces a cierta edad los niños, las niñas empezamos a tener esa autocrítica, esa vergüenza incluso de decir, no debería hacer esto. Y muchas veces el trabajo ahí consiste en, no, ten fe, confía en tu lenguaje. Aunque a veces nos dé miedo, porque tenemos como mucha vergüenza de repente a expresarlo, ¿no? Lo que has dicho está muy bien porque es otra de las cosas que Antonio descubre cuando él ve toda la creatividad desbordante que tienen los niños de 3, 4 y 5 años y cómo eso se va perdiendo. Y claro, todo esto lo hace para que no se pierda. Así que lo has explicado muy bien. Tenemos una voz que está diciendo, que está juzgando todo el rato y nosotros nos cohíbe esa voz. Entonces, yo lo que te digo es que cuando te venga esa voz, habiendo tenido ya la experiencia que has tenido, le dices, la mandes de paseo a esa voz. Sí, que ahora, Esa voz que ahora represora que, la puedes reprimir. que ahora que tengo esto, puedo revivir como esa imaginación y ese Revivirla. inconsciente Claro. y puedo reprimir la voz mucho más fácil conociendo Gracias, esto. amigo. Mucho más fácil. En el fondo se trata de eso, de tener confianza en uno mismo, en una Le misma. vamos a dar la palabra Sí, amiga.
Quiero decir una cosa, que como a ti te inspira Antonio, pues estaba yo en casa de mi abuela un día con mi tía, entonces estuvimos haciendo limpieza, entonces mi tía cogió un cuaderno suyo del colegio, de clases de arte, y veía los dibujos que hacía ella y los estuvo viendo hasta que se dio cuenta que le pedí si me podía hacer a mí uno y me dijo que ya no se inspiraba tanto como se inspiraba antes de pequeña. Entonces le intenté convencer para que se pudiera apuntar a clases para que pudiese seguir teniendo ese arte que tuve de pequeña. Gracias. Me decía Margarita muchas veces también que niños de 3 años directamente se expresan de una manera incluso violenta, que hasta rompen la hoja por puro deseo, por pura ansia, ¿no? Y muchas veces, claro, eso se corrige y a lo mejor también eso hay que respetarlo, quiero decir, Sí, porque sí. eso a lo mejor es un impulso inicial así de violento, pero que luego eso se va modulando, digamos. Ujú. Totalmente, así es. Yo cuando conocí a Antonio, pues en el espacio donde yo trabajaba, los niños eran dirigidos por libros que les decían lo que tenían que hacer. Sigue la línea, mueve la línea. Entonces yo lo que propuse es que esos libros se retiraran y dejaran que el niño fuera tan libre, porque había muchos niños que le rompían el dibujo si se salían de la línea. Y habéis visto que eso es una pulsión que es maravillosa. Salirse fuera de los márgenes es un deseo Sí, humano. sí, y de hecho todo esto ha sucedido, todo este descubrimiento del mundo infantil, gracias a los artistas que se querían salir de los márgenes, que querían encontrar otro lenguaje y otra manera de expresarse. Y sí, eso pasa mucho con los adultos. Sí, amigo. Estoy totalmente de acuerdo porque me parece que cada uno tiene que expresarse y no, o sea, no tienes que dibujar por encima de, pues por ejemplo, lo que hacíamos en infantil que era para aprender las letras, pues dibujábamos por encima de unos puntos y los seguíamos. Y me parece bien que, pues, que estoy de acuerdo contigo por lo de tener que, o sea, deshacerse de esos libros porque cada uno se tiene que expresar como pueda. Totalmente de acuerdo contigo. Adelante. ¿No tiene cada persona un estilo de escritura diferente? ¿Y no es maravilloso ver las letras de cada uno? ¿Cómo son? Sí. ¿Eh? A mí me pasaba también de pequeño que me ponían como las líneas, sigue la línea, y yo siempre no la seguía y me ponía a hacer dibujos y todo. Fíjate. ¿Y alguien te valoró eso? Sí, me dijeron que, bueno, no, la verdad es que no. Tú te atrevías, ¿no? A hacerlo a tu manera. Sí. Pues no dejéis de hacerlo, ¿eh? ¿Tenéis algún maestro, algún familiar o alguien que os haya inspirado como me ha inspirado a mí, Antonio? Sí, bueno, el padre de mi tío es pintor y tiene muchos cuadros en su casa que a veces me invita, y tiene muchísimos cuadros que me han inspirado. Y me gusta mucho ir a su casa ya que él me deja pintar y es muy bonito ver cómo va cambiando el dibujo a través de tus emociones. Vale. Según las emociones que tengas cada día, ¿quieres decir? Sí, bueno, eso ya es cuando seas más pequeño. Si eres más pequeño, a mí y a mi hermana, a todos le pasaban. Si tú estabas en tu casa, bueno, en mi casa, y estabas triste, yo tenía una rabia con el lápiz y empezaba... Cuando estabas triste tenías más rabia. Sí, cuando estaba triste y era por puro placer, o sea... ¿En serio? No, necesito hacer esto. Vale. Y es Era el muy placer curioso. que te daba en ese momento Sí. Reflejar esa rabia de Sí, la tristeza reflejar todo eso. para sacártela de encima, a lo mejor. Para expresarla Para de alguna fuerza. desahogarte. La rabia se va de la mente al papel. Acabas de definir el arte. Como el arte funciona así, no es una manera de sacar lo que tenemos dentro, de darle forma a nuestros miedos y a nuestras emociones. Las palabras, el vocabulario, sigue unas reglas, por eso es muy difícil como encontrar palabras para todo. Sí. Pero en el dibujo, como tú te puedes expresar como quieras, Y bueno, puedes inventarte todo el lenguaje que quieras y aunque la gente no entienda tus palabras, tú a ti mismo te las puedes entender y como... el lenguaje no es exactamente la misma dimensión. El lenguaje del dibujo no es la misma dimensión que el lenguaje de las palabras. Porque uno tiene como líneas, uno tiene como como hablar, para hablar se utilizan palabras. Claro, y las palabras van en un orden determinado, como lineal, digamos. Pero para dibujar tú necesitas imaginación. Claro. A lo mejor la poesía
es una manera de jugar con las palabras más parecida al dibujo, Sí. en el que te saltas ese orden, ¿no? Perdona, sí, amigo. Adelante tú. Que un familiar muy cercano que me inspira es mi madre, por ejemplo, porque ella de pequeña hacía dibujo, iba a clases de pintura, hacía muchísimos cuadros y ahora los tiene en el pueblo. Y por ejemplo, tiene leones, personas en la playa, molan todos muchísimo. Incluso su primer cuadro es bestial, o sea, es un colibrí y mola mucho. Y pues con lo que ha dicho Jaime, que o sea, no solo me pasa de pequeño, que también me quería desahogar. Y, por ejemplo, si estaba triste, pintaba con el color azul. Si estaba contento, con el color amarillo. Eran como... Porque también, desde pequeños nos enseñan, o sea, por ejemplo, que el amarillo tiene que ver con la alegría. Porque, por ejemplo, tú, imagínate que no has visto nunca un color y de repente te enseña el color rojo. ¿A qué te va a recordar más? ¿A la tristeza o al enfado, por ejemplo? Vale. Y pues a mí me pasó que el otro día estaba muy cabreado, estaba muy enfadado con mi padre. Y entonces lo que hice fue coger un papel, coger un boli y empecé a ir a dibujar garabatos y pues y eso. Y ¿Y te sentiste mejor? Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Sí, que mi tío, que el padre de mi tío tiene también muchos cuadros, tiene muchos dibujos míos guardados porque le gusta ver la forma y el cambio que tiene a través de los años, los meses, y así podemos ir comparando. Por ejemplo, cuando yo tenía... La primera vez que vine a su casa fue a los, me parece ser 6 años, creo. Y luego me hizo una comparación el padre de mi tío y era súper diferente. Y luego también no tiene por qué ser un color la rabia, otro color la alegría. Puede ir dependiendo de cada persona. Si a ti te apetece representar el color rojo como la alegría, pues hazlo. Es libre tu dibujo. Es tuyo. No tiene... Es el impulso que te Claro. sale. No está escrito en ningún lado. No, o sea, no hay ninguna norma. Es un dibujo libre. Y si hay una norma, te la saltas, porque así lo sientes tú. Quiero decir una cosa con lo que ha dicho antes Dani, que es con las palabras, ¿no? Cuando empiezas a hablar, no dices, hola, me llamo Martina, lo empiezas diciendo con otras palabras. O sea, por ejemplo, bla, no sé, cosas raras que un padre, por ejemplo, no puede entender desde tan pequeño. Pero luego el padre o la madre tiene que acostumbrarse a que, por ejemplo, una palabra significa algo para el bebé. Por ejemplo, mi prima, para pedir agua, en vez de decir agua, decir una palabra, ella hacía un signo, que era como la botella. Sí. Gracias, amiga Martina, porque me creo que esa era también uno de los talentos de Antonio Machón a la hora de ver cuadros, a la hora de ver pintura, saber muy bien por dónde, la intención que a lo mejor el pintor tenía ahí de hacer ese trazo, de qué había detrás de eso, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Muchas veces es difícil de ver, pero si conocemos ese simbolismo, sabemos un poco el lenguaje que se está creando ahí y sabemos qué te mueve, que hace falta mucha atención y esa contemplación, al fin y al cabo, ¿no? Darnos el tiempo para contemplar una pintura desde el corazón, ¿no? Sí, a mí me está recordando una vez que Antonio me enseñó a mirar arte abstracto. A mí siempre me ha gustado mucho el arte abstracto y yo siempre he creído que veía el arte abstracto en toda su profundidad. Y entonces me puso delante de un cuadro muy importante de arte abstracto y me dijo, ¿qué ves? Y yo le dije lo que veía y me dijo, ¿y no ves esto? Y de pronto lo vi. Y dije, y él tenía un don, veía cosas que nadie veía. Entonces tenía mucha sensibilidad para descubrir a los artistas que eran informalistas y a todos los artistas abstractos que representó, porque él tenía una visión especial. Eso a veces, bueno, yo lo aprendí, ¿no? Y eso que yo de verdad, que me encantaba el arte abstracto, pero fue un descubrimiento de decir, ¿cómo yo no había visto lo que me está enseñando? Si yo... Entonces, esto es cuestión, como dice Ignatius, de tiempo, dedicarle tiempo, no ver algo y ya creerte que en un momento vas a ver lo que hay ahí representado, ¿no? Le vamos a dar la palabra a este chico. Por lo que has dicho antes, que si hay alguien que me ha inspirado en mi vida ha sido mi abuela paterna, que me ha enseñado mucho sobre matemáticas, y ahora, porque como sabe que me gusta tanto pintar y colorear,
cuando voy siempre a su casa, siempre tiene colores preparados y casi siempre me trae un cuaderno cada vez que viene. Pues no te vas a olvidar nunca de ella, seguro. Le voy a pasar el micro. Hace tiempo en inglés hicimos una dinámica que nos enseñaban unas imágenes y, por ejemplo, tú veías a un pato, pero si lo verías de otra perspectiva era como un conejo. Así en inglés. Entonces, eran los diferentes dibujos los puedes ver de una forma, aunque también los puedes ver de otra forma. Gracias. ¿Y tú, amiga? A mí alguien que me ha inspirado ha sido mi abuela porque iba a clases de pintura y algunas veces cuando voy a su casa, como tiene acuarelas, pues pintamos juntas. Qué bien. Chicas, ¿y vosotros por aquí? Pues como han dicho algunos de mis compañeros, el dibujo es una forma de representar cómo te sientes, no solo con el ejemplo de la rabia, también puede ser alegría o tristeza, depende de cómo estés ese día. Lo puedes representar de diferentes maneras. ¿Tú crees que el dibujo expresa más la verdad que tú tengas dentro que las palabras? Yo creo que puede ser verdad eso que has dicho. Gracias. Gracias por darme la razón como a los locos. Gracias, amigo, por esta lección de humildad. Sí, amiga, que no habías participado hasta ahora, ¿sí? Que a mí una persona que me inspira es mi tío porque él hace muchos cuadros, tiene bastantes acuarelas y pinturas, entonces a mí a veces yo voy a su casa, entonces veo sus cuadros y justamente en mi casa tengo un cuadro de él, entonces a veces me para a pensar qué puede ser. Bueno, a mí una persona que me inspiró mucho fue mi antigua cuidadora, que me enseñó, bueno, que no solo dibujaba, también hacía un tipo de arte. Me enseñó que el arte no era solo para hablar, sino para expresarse en el papel. Qué bonita esta parte del programa ahora, de recordar cómo, y lo decías tú perfectamente, ¿no?, respecto a Antonio Machón, la voz de un maestro que se nos mete dentro, y no solo la voz, sino su mirada. De alguna manera, tú y él congeniaron en su momento, ¿no? Y de repente ese conocimiento de Antonio se transmite, ¿no? Tú aprendiste a lo mejor a mirar como él. Igual que se nos mete las palabras de nuestro maestro, que muchas veces estamos perdidos en la vida y esas palabras son un horizonte en el que ya tenemos dentro para siempre. Es un tesoro inmenso, ¿no? Saber alguien que nos ha enseñado a mirar, alguien que nos ha enseñado a desear, ¿no? Totalmente, Ignatius. Y además alguien que nos ha dado una oportunidad, porque el hecho de que él fuera tan generoso, me enseñara todos sus descubrimientos, me invitara a su casa, me presentara a su mujer, me contara muchas cosas, todas las preguntas que habéis hecho hoy, pues me las pudo él contestar a mí cuando yo las tuve, pues eso es un tesoro también. Y yo creo que estoy en deuda con Antonio y por eso estoy encantada de transmitir todo su conocimiento y espero que ahora vosotros, el día que estéis cerca de algún niño más pequeño que vosotros, estéis con él dibujando de una manera completamente diferente. Voy a pasar el micrófono a esta chica. Sí, amiga, gracias. ¿Cuál es la cosa más importante del dibujo para ti? Muy buena pregunta. Y muy desafiante, ¿no?, esa pregunta. ¿Cuál es la cosa más importante del dibujo para mí? ¿Del dibujo mío o del dibujo de otro? De otros. De otros, su verdad. Lo que decida esa persona que es su dibujo. Yo voy a estar callada y voy a respetar. Lo que he aprendido es que hay que respetar. No se puede juzgar. Si una persona se expresa y le pone palabras, da igual que esas palabras, como dice nuestro compañero, no alcancen, da igual que yo no entienda la relación entre esas palabras y lo que estoy viendo, pero lo está diciendo y yo le tengo que respetar por el mero hecho de hacerlo y por el mero hecho de decirlo. Esa es mi contestación. Yo tenía una pregunta que es, ¿a ti te enseñaron con esta idea de hay que admitir los garabatos, todo vale, ¿no? Todo... Me encantan vuestras preguntas, de verdad. Pues mira, a mí no me enseñaron con esta manera. Y de hecho, una vez Antonio y yo hablábamos de por qué nos interesaban estas cosas a él y a mí, por qué a nadie le interesan estas cosas y por qué a él y a mí sí nos interesaban estas cosas. Él estuvo 40 años dedicado a esto. Y yo hablé con él y los dos llegamos a una conclusión. Y era que a nosotros nos faltó esto.
nos faltó esa... Porque este lenguaje se construye de 0 a 7, pero luego ya es muy difícil. Es como si tú aprendes un idioma, tú de pequeño aprendes a hablar y no te aprendes la gramática para hablar. Directamente escuchas al otro hablar y aprendes a hablar, ¿no? Claro, Pues si el te dibujo... si te hablan desde pequeño en un idioma, en inglés o en alemán, Claro. luego si te ve... Claro. Luego, si lo quieres aprender con 30 años, pues ya te cuesta, tienes que aprender gramática, pues esto es lo mismo. Entonces, Antonio y yo hicimos Bellas Artes los dos y dibujábamos y pintábamos y había algo que nos estaba faltando y era, ahí, por ese motivo fuimos a investigar qué era eso. Y fuimos pues al dibujo de los niños, que nos han dado muchas claves sobre este asunto, ¿no? Muy buena pregunta, me ha gustado un montón. ¿Cuál es la cosa que más te ha gustado dibujar, que más te entretiene? Lo que más me entretiene de dibujar es estar sola, expresarme, descubrir esa parte inconsciente que desconozco y que se me revela en el papel. Es un canal de crecimiento y de conocimiento, es muy interesante, es muy interesante. Una pregunta que ¿cómo te inspiraste como en tu carrera? Gracias por tu pregunta, amiga. Pues mira, en mi carrera me pasó algo parecido a todo lo que estamos hablando hoy. En la carrera, cuando vas a estudiar la carrera, lo que te enseñan son técnicas. Técnicas, normas, maneras de hacer las cosas. Y yo me liberé el día que intenté olvidarme de todas esas técnicas para que saliera esa parte mía subjetiva. Eso es lo que me parece lo que más inspira, yo creo, que a un artista. Cuando tú consigues expresar algo que es muy, muy, muy tuyo, muy singular, ¿no? Y reconciliarte con eso, a pesar de lo que digan los demás, ¿no? ¿Cuál es el libro que más te inspiró cuando lo estabas dibujando? ¿Dices de Antonio Machón? Sí. Me han gustado todos porque todos los libros de Antonio Machón me descubren algo nuevo. Me gustan todos, no te puedo decir que haya uno que me guste más que otro. Tengo una pregunta. La psicología tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, tú has visto que cuando Ignatius me ha presentado hoy ha dicho que yo era psicoterapeuta, ¿no? Claro, es muy interesante porque yo hice Bellas Artes y también soy psicoterapeuta y, por supuesto, a mí, ¿por qué me interesa todo esto? Porque si esto es un canal de expresión y yo atiendo a personas, a niños que sufren, esto es una manera de que me enseñen, si no lo pueden poner con palabras, algo de la angustia que tienen dentro. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con la psicología y el inconsciente, el que estamos hablando, también tiene que ver con la psicología. Claro, claro que sí. Que tienes toda la razón en eso de la psicología porque te ayuda mucho a volver a tu mundo, por así decirlo, a ayudarte a expresarte. Y otra de las maneras en tu dibujo para expresarte es el clima. El clima a mí me afecta bastante, a mi familia también le afecta, que si es como un día lluvioso con las nubes, yo siempre lo decoraba, bueno, el dibujo lo hacía de una manera no triste, pero como con los colores de negro, gris, azul. Y luego cuando era un día soleado, estaba en el campo, que a veces voy con mi padre, pues es como un dibujo más suelto, por así decirlo. Bueno, que si desde pequeña ya soñabas con dibujar o tenías alguna otra idea. Pues mira, en mi época, desde pequeña, es verdad que yo con 5 años, la primera vez que vi a un profesor dibujar en una pizarra algo, sentí magia, y hicieron un concurso de pintura, yo gané el concurso de pintura, pero en el momento en el que yo estudiaba, todas estas cosas no se sabían. Entonces, yo he intentado transmitir en los colegios todo esto que os estoy contando, porque es lo que me hubiera gustado que a mí me pasara, pero yo luego lo tuve que descubrir más tarde. Lo iba descubriendo a medida que encontraba un maestro o un profesor que lo detectaba en mí, pero eso a lo mejor pasaban 5 años y no encontraba ese maestro. Entonces he ido buscando a los maestros y los he ido encontrando, ¿eh?
Importante tu encuentro con Antonio Machón, entonces, Ana. Sí, 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 muy importante. Y menudo viaje significa esto personal. Y como artista, me acuerdo de la frase famosa de Picasso que decía algo así como: a los 10 años pintaba como Rafael, me llevó toda una vida pintar como un niño. Como Totalmente. una especie de viaje hacia las raíces, ¿no? Eso es, hacia Hacia lo primordial, Hacia lo primordial. hacia lo que todavía no está condicionado y tiene todavía toda su pureza. Claro, porque si lo piensas, Picasso decía, yo con 7 años pintaba, pues sabía y conocía toda la técnica, pero ¿dónde estaba Picasso? ¿No? En esos cuadros donde estaba la técnica y donde reflejaba la realidad perfectamente, como se llevaba en esa época. Picasso también tuvo que hacer un trabajo de construcción, de decir, pero ¿y dónde está Picasso? Y al final de su vida veis sus trabajos y no tienen nada que ver. Está toda la vida buscando dónde está Picasso. Y eso es lo que él nos enseña, ¿no? ¿No os parece que cuando ves la obra de Picasso vas descubriendo, según la etapa, momentos diferentes de su vida? Sí, amigo. ¿Quién quiere? ¿Cuál sería, si no te hubieses dedicado a esto, a estudiar los dibujos de los niños y cómo funcionan y todo eso, a qué otra cosa te hubieses dedicado? ¿Qué otra cosa te llama la atención? A mí me gusta mucho escuchar a... Los niños son mi pasión. Básicamente. Psicología, sí. De hecho, he estudiado eso después de Bellas Artes, estudié psicoterapia y soy psicoterapeuta y es a lo que me dedico también. Me gusta mucho escuchar a la gente. Me encanta escuchar a la gente, pero me encanta también escuchar a los artistas. Me encanta ir a las exposiciones y que me cuenten cómo un artista se ha hecho artista. Claro, y me encanta conocer a los artistas y que me cuenten toda su trayectoria, cómo ha sido toda su trayectoria. Me gusta mucho escuchar. Este viaje de repente centrar nuestra atención en la creatividad de los primeros años de la infancia, ¿tú dirías que nace desde un punto de vista teórico de un interés psicológico o de los propios artistas que de repente por intuición piensan que ahí hay algo fundamental y muy importante? No sé si voy a acertar en la respuesta, porque claro, es una pregunta que te voy a contestar desde mi lugar, no tengo ni idea, pero yo desde pequeña, yo me acuerdo en el colegio que me iba, a la hora de patio, me iba a ver a los niños pequeños. Y yo creo que ya el interés por los niños, antes de dibujar, yo ya lo tenía. Vale. Entonces, no sé los demás cómo habrá sido ese acercamiento. Hay un artista que se llama Paul Klee, que es muy importante, que también hizo un acercamiento a los niños y yo creo que era una necesidad de él también a la hora de abrir su lenguaje, explorar nuevas formas de expresarse. Yo creo que él tenía necesidad de acceder a ese lenguaje de los niños, pero no todos los artistas tienen ese interés, por ejemplo. Me acuerdo a principios del siglo XX, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, que tiene mucho humor y mucha gente calificaba como humor infantil. Sí. Como parecían tonterías, parecía una cosa muy infantil, muy sin importancia, que la gente hasta despreciaba. Sí, de hecho ellos querían que fuera así, ellos querían que no tuviera sentido, que nadie pudiera ponerle un sentido a lo que ellos hacían. Y de hecho abrieron la palabra de un diccionario, salió dada y por eso se llamaban dadaístas. Sí, no querían sentido, estaban rompiendo con todo el sentido, porque como habéis dicho, muchas veces también las palabras nos limitan. Las palabras o las opiniones de los demás o el mismo lenguaje que nos constituye también nos limita. Entonces, fíjate, yo creo que todo está atravesado por todo, ¿no? Y a lo mejor una época, ya ves, principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, una época tan convulsa que todavía parece que los terremotos de aquella época todavía nos están sacudiendo y de repente gente que necesita, artistas que por intuición saben que hay que empezar de nuevo, como que la cultura tiene que volver a empezar y a lo mejor dirigen su mirada a las niñas y a los niños. Sí, puede ser perfectamente. Por pura intuición. ¿Cómo fue tu interés por los niños? Bueno, no sé, también por pura intuición, no sé, uno siempre se siente a gusto en determinados ambientes y yo, por ejemplo, soy una persona muy pudorosa y yo con adultos me atrevo a bromear arriba de un escenario, como si fuera mi zona de seguridad, como diciendo, aquí puedo comportarme de esta manera. Pero con niños y niñas no necesito un escenario. Puedo hacer el loco directamente. Y no pasa nada, ¿verdad? Sin justificarme. Eso pasa en los museos. Cuando los niños van a ver arte contemporáneo, te cuentan todo lo que ven y te descubren hasta lo que no ves. Y cuando van los adultos dicen, pero eso lo podría hacer yo. Y ya lo juzgan. Y entonces yo cuando voy con los niños a los museos les pido por favor a los adultos que se callen y a los niños que hablen, igual que hoy. Porque si lo veis, estáis diciendo cosas muy interesantes. Gracias de nuevo, amigo. ¿Tú qué dibujas? ¿Qué tipo de dibujo haces? Lo que más me ha gustado a mí es no saber qué voy a hacer y dejarme llevar. Lo que ha contado antes tu compañero. Y que me sorprenda. Y que me sorprenda lo que sale. Eso es lo que más me divierte de todo. Vale.
Relacionado con lo anterior que ha dicho Marco, ¿cómo es tu lenguaje en el dibujo? Pues te voy a contestar, porque mi lenguaje en el dibujo tiene muchas limitaciones, porque como te digo, no tengo esa soltura de haber creado mi lenguaje propio cuando era pequeña, entonces me cuesta muchísimo el dibujo, entonces creo que puedo comunicarme mejor con la pintura. De hecho, por eso he estudiado todo esto, para entender qué me pasaba. Sí, amiga, Martina. Tengo una cosa que decir, que como has dicho, que cada pintor se expresa de una forma diferente, ¿no? Pero también tiene que ser la forma que el que lo ve lo entienda. Por ejemplo, cada persona lo entiende de una forma diferente. Un dibujo que no lo va a entender de la misma forma. Es como si un pájaro lo ves de otra forma diferente en vez de un pájaro. Me gusta mucho esta pregunta, pero mucho, 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 mucho. Una de las cosas que yo hago es que cuando yo hago esto y termino una pintura, yo no le cuento a nadie qué es eso. Porque yo creo que tú regalas el arte y cada uno crea su propia historia de lo que está viendo, ¿no? ¿Por qué le vas a limitar con lo que viene de ti, ¿no? Yo creo que tienes que dar la oportunidad a las personas a descubrirse a través de ese cuadro, como se descubra cada uno. Una vez escuché la frase que me llamó la atención, decía que el arte es ofrenda o vanidad. Porque si uno pretende... Claro, la vanidad de estar de esto significa esto y te lo voy a explicar y te lo voy a demostrar y quiero convencerte, esa es una especie de vanidad. En cambio, la ofrenda es como entregar algo de corazón, como diciendo esto es lo que he hecho y no me pertenece a mí. Desde el momento que lo estoy compartiendo contigo también es tuyo, ¿no? Eso es. Sí, amigo. ¿Cuáles son los colores con los que más te identificas o los que más usas? Pues como ha dicho tu compañero, depende de la época. Depende de la época. Esto te llama en función de... No tiene que ver con el clima tanto como el momento. Te llama el color, tú no puedes decidir. De pronto te llama un color y dices, voy a investigar con este color. Y te llama, ¿no? Te interesa especialmente el color, ¿eh? Es uno de tus temas. Que a mí también me gusta ver las cosas como de otra manera. A mí también me gusta mucho tumbarme con mi familia y mirar las nubes y también ver el patrón de esa nube. Y hay a veces que toda la gente, toda mi familia ve una cosa y yo veo otra. También es la diferente perspectiva de cómo veas las cosas. Y la confianza que tienes que tener en tú mismo. Cuando ves Claro. que los otros están viendo algo distinto a lo que tú crees que estás viendo, la confianza que tienes que tener y la fe de decir, bueno, es que yo también veo esto. Yo veo esto y vosotros veis esto. Son cosas diferentes. Claro, y este es mi sendero hasta el manantial. Sí, Daniel, perdona. En cierta manera, para mí los dibujos son como un sueño, que es que coges todos tus pensamientos, coges pensamientos, los interpretas de una manera, los metes en tu plano y haces cosas con ellos. O sea, un sueño es lo que te ha pasado, te lo llevas a tu mundo y empiezas a formar lo que quieras. Por eso los sueños lúcidos son como, no tengo nada. Puedo crear mi propio mundo de cero. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Perdonadnos porque el programa se termina y gracias por el interés y el deseo de hacer más preguntas a todas y a todos, ¿eh? Pero de verdad que está siendo un programa apasionante. De verdad que sí, muchas gracias. De verdad. Sí, muchas gracias a todos. Y ha sido tan bonito compartir ¿Cuánto todo he aprendido yo hoy con vosotros, eh? Gracias, un fuerte aplauso para Ana por todas tus palabras de corazón. Gracias a ti, Ignacio. Por este programa tan bonito en homenaje a Antonio Machón y a su mujer Margarita, que le mandamos un fuerte abrazo. Eso es. Y de todo corazón, de verdad, un fuerte aplauso de nuevo para nuestra invitada de hoy. Gracias. A un nuevo sendero hasta el manantial, Ana García. Terminamos con un garabato visual, cualquiera a su manera, grito sordo o cualquier gesto. 1, 2, 3. Gracias a todos y a todos. Gracias por venir. Un programa precioso, ¿eh? De verdad, Ana, de verdad, amiga.